Bueno, como sabéis, seguimos con la serie de las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿sí? Para siempre recordar que es bueno, y para muchos que no, a lo mejor no han oído, el mensaje de las 7 iglesias que encontramos en Apocalipsis, capítulo 2 y 3, es tremendo porque inaugura, por decirlo de alguna manera, introduce todo lo que es el bosquejo de Apocalipsis. Y aquellos que creemos que Apocalipsis es una revelación que Dios le dio a Juan a través de un paralelismo progresivo, hay 7 historias que se van repitiendo, ¿sí? Hasta culminar en el capítulo 22. La primera historia que vemos es las 7 iglesias de Asia. Y estas 7 explicaciones de Apocalipsis, que se repiten, por eso Apocalipsis es muy difícil, algunos de interpretar, porque a veces no entendemos, nos hacemos y decimos, pero ¿cómo es esto que se vuelve a repetir aquí, pero diciendo otra cosa y demás? Entender que en especial lo que Apocalipsis y lo que la Biblia y el Nuevo Testamento especifica es el reino de Dios en la tierra. Por eso, cuando además de que habla de 7 iglesias, también habla el Nuevo Testamento de las 7 parábolas del reino. ¿Se acuerdan? Mateo 13, por ejemplo. Las 7 parábolas del reino. Y que cada iglesia, cuando tú lo observas, por ejemplo, la iglesia de Éfeso que pierde su primer amor, ves la parábola del sembrador, que Jesús vino a sembrar la semilla, etcétera, etcétera. Y así vamos pasando por un proceso de un paralelismo que existe en cada una de las iglesias, de la parábola del reino, con cada una de las iglesias de Apocalipsis. Y además, coincide de una manera casi exacta con 7 periodos de la historia del cristianismo, desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Que ese periodo, que es lo que la Biblia llama el periodo de gracia, el periodo de la gracia, de ahí cuando Jesús dijo, id, haced discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de la era, hasta el fin de ese periodo que se le conoce también como el periodo del reino, el milenio. Amén. El reino milenial que yo considero que estamos viviendo ya y que ese milenio va a culminar con la segunda venida de Cristo. Como sabéis, hemos visto a Éfeso, la iglesia incipiente, hemos visto a Esmirna, la iglesia perseguida, el periodo patrístico, hemos visto la alta y baja Edad Media con la iglesia de Tiatira, de Sardis, y ahora con la iglesia, Pérgamo y Tiatira, y ahora vamos a ver la iglesia de Sardis. Amén. ¿Y qué significa Sardis? Cada iglesia tiene un significado. Y además un significado que es relevante para poder entender el contexto y entender el mensaje que Dios da a cada iglesia. La palabra Sardis significa el que escapa o el remanente. Podríamos decir el remanente que escapa. Amén. Eso significa Sardis, el remanente que escapa. ¿Qué periodo de la historia coincide con esta iglesia de Sardis? La Reforma Protestante. ¡Wow! ¿No? En el siglo XVI. En el siglo XVI, un monje agustino se da cuenta leyendo Romanos, la justificación por la fe, de que no somos justificados por las obras, sino por la fe en Jesucristo, le dio vuelta a todo. Como decimos nosotros, le explotó la cabeza, ¿no? Entonces fue a partir de ahí que la palabra empezó a reformar su manera de ver, su cosmovisión de ver la espiritualidad y la vida cristiana. Y no podía callarse. Fue tan potente la obra de Dios en su vida que no podía callarse. ¿Y qué hizo? No tuvo mejor idea que empezar a protestar contra todas las herejías que la iglesia venía enseñando, que eran abusos, porque en especial eran las bulas papales, eran todos los pagos que se hacían para que la gente salieran del purgatorio. La cuestión que de todas las herejías se resumía en el amor al dinero, ¿no? Entonces él al ver todo eso protestó y bueno, y ahí es como una llama que se empezó a encender y se expandió por media Europa. Bueno, por toda Europa. Lo que pasa que fue más eficaz en el norte de Europa, lo que hoy llamamos la Europa protestante, ¿no? Los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Holanda, Suiza, Inglaterra,
Escocia, países que fueron liberados de ese yugo de esclavitud, fueron liberados, Sardis, salieron, escaparon, y fue un remanente que huyó de ese yugo de esclavitud que el Sacro Imperio Romano, por medio del nombre de catolicismo romano, tenía dominado la conciencia de la gente. Por lo tanto, primero que nada, vamos a más o menos explicar un poquito algunos detalles de esta ciudad, como lo hacemos en todos los mensajes. Antes que nada, decirles que curiosamente, cuando tú ves un mapa, porque toda esta ciudad está en lo que hoy es Turquía, y si tú ves un mapa de estas 7 iglesias, es increíble, a mí me llama la atención, porque una ciudad de otra no está más que a 50 o a 60 kilómetros unas de otras, ¿sí? Y además, el mensaje que el Señor hace de cada iglesia comienza al sur de lo que es la región, está la ciudad de Éfeso. Y a unos 60 kilómetros ves Esmirna. Luego le sigue Pérgamo. Luego le sigue Tiatira. Luego da la vuelta y Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es como si fuera una herradura invertida en donde Dios va explicando cada ciudad hasta terminar el último. Es como si dijéramos, imagínense, Dios hace una ruta por las ciudades españolas, visitando la iglesia que representa a dicha ciudad, y a cada iglesia enseñándole algo diferente. Y comienza por Madrid, va por Madrid, ¿sí? Pasa por Zaragoza, de Zaragoza vamos a suponer Huesca, de Huesca Pamplona, o San Sebastián, que aquella hermana es San Sebastián, no la vamos a dejar a San Sebastián, ¿sí? Pamplona y termina, yo qué sé, Tudela, vamos a suponer. Y es así una de las características. Miren, en esta ciudad se adoraba a la diosa Cibeles. ¿Sí? Para los que no lo saben, ¿dónde hay una estatua que está en el centro de una ciudad importante? En Madrid. La estatua de la Cibeles. Es una mujer, ¿verdad? En un carro con caballos y demás. Esta mujer en la mitología griega era la madre de Dionisio. Y a mí que, bueno, vamos porque tiene relevancia todo esto. ¿Saben que Dionisio fue el precursor de la religión de misterios? El misterio, el misticismo. Y eso acompañado con experiencias, por eso lo vamos a ver, experiencias extáticas, ¿sí? Con todo lo que es lo sobrenatural. Y para ellos ayudaban, para entrar en éxtasis, ingerir ciertas hierbas y también alcohol, vino. De ahí que Pablo a los Efesios, capítulo 5, la iglesia de Efesios le dice, no seas lleno de vino o de mosto, el cual hay disolución, lo decía en ese contexto, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, en ese contexto dice, no sean llenos. ¿Por qué? Porque la iglesia, muchos de las iglesias incipientes, adoptaron costumbres paganas y la introdujeron en la iglesia. De ahí que el apóstol Pablo también le tiene que condenar a la iglesia de Corintios muchas, como por ejemplo, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, ritos y experiencias que ellos traían del paganismo, y eso es una constante exhortación y enseñanza acerca de lo que no es de Dios y lo que sí es de Dios. Así que, hermanos, esta ciudad prácticamente fue conocida porque había muchos monjes, por decirlo de alguna manera, que entraban en esto y hacían. De ahí viene, por ejemplo, en 1 Corintios 12, cuando habla, 14, cuando dice, porque si yo hablo en lengua y no tengo amor, soy como metal que resuena, címbalo que retiñe. Porque eran las campanas que hacían sonar estos monjes para atraer en la ciudad de Corintio, y no solo en la ciudad de Corintio, sino muchas ciudades de Asia Menor, donde hacían para que vinieran a estos cultos dionisianos, por llamarlo de alguna manera. De ahí surge en la iglesia esa característica mística, gnóstica, de que
no sé si hasta el día de hoy, y no solo hasta el día de hoy, sino que hoy incluso se ha sobrepuesto por encima de muchas verdades del Evangelio las experiencias personales. Por eso tú entras en cualquier iglesia de corte que tiene características de la iglesia de la Odisea, que es de corte posmoderna, donde se enfatiza más las emociones que la razón. Ahí vas a entrar y te vas a encontrar con un auténtico circo. ¿Amén? Porque entienden que la espiritualidad tiene que ver con mi experiencia, y si yo lo llevo al campo de la colectividad, imagínense lo que puede pasar ahí, ¿no? Porque es una apertura a cualquier cosa que puede entrar en mi vida. Miren lo que dice el primer versículo. La primera parte del primer versículo dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardi, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Recuerden que la definición que Jesús hace de sí mismo, que cada iglesia hace una definición diferente a cada iglesia, es lo que va a definir la enseñanza central de todo el mensaje de la iglesia. Y en este caso, cuando el Señor se dice que es, y de esto vamos a hablar toda la predicación, ¿qué significa los 7 espíritus de Dios? ¿Acaso será que Dios tiene 7 espíritus? No. Recuerden que Apocalipsis es un libro puramente simbólico. ¿Amén? Si no entendemos de esa manera, haremos de la simbología algo literal, y de lo literal lo tomaremos como algo simbólico, ¿no? Correremos ese riesgo. Los 7 espíritus significan nada más ni nada menos que la plenitud del espíritu. Miren, en Pentecostés, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, que fue cuando nació la iglesia. La iglesia no nació con Jesús, con los discípulos de Jesús. ¿Sí? La iglesia nació en Pentecostés. Por eso Jesús se movía entre judíos. Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él se movía en las sinagogas. ¿Amén? Todavía están con los requerimientos de la ley. Él vino, nació de mujer, nació bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Hasta, por eso dice, si me amáis, guardad mi mandamiento, hasta, y yo rogaré al Padre, y yo os daré otro consolador, Pentecostés. En Pentecostés nace la iglesia. ¿Sí? ¿Y qué dice Hechos 2? Que dice que estaban todos reunidos en el aposento alto. ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Estaban teniendo experiencias extáticas o estaban rasgándose la vestidura? No, estaban esperando. Porque Pentecostés es un día específico, es una fiesta específica, para un pueblo específico. Y en ese día específico, ¿qué pasó? Vino, dice, fue derramado el Espíritu Santo después de que Jesús resucitara, porque dijo, yo me voy, pero os enviaré, porque si no me fuere no los puedo enviar. Pero Jesús murió, resucitó, se fue, envía el Espíritu, y dice que fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu. La palabra lleno, pleroma, que significa plenitud. Miren, querido hermano, nosotros los seres humanos, aunque el Señor, y en especial el pecado, la santidad, como es Dios, Dios es en blanco y negro, ¿sí? Dios no tiene matices. Los que conmigo no son contra mí son, los que conmigo no recogen desparrama, ¿sí? Dios es rotundo en eso. Pero cuando esa rotundidad de Dios nosotros la aplicamos a los hombres, tenemos que obligadamente verlos con matices. Por cómo somos nosotros, no porque Dios tenga matices, sino nosotros. ¿Y por qué digo todo esto? Porque nosotros, y yo el primero, durante mucho tiempo, me he horrorizado y nos horrorizamos cuando un hermano nuestro que no comparte ciertas doctrinas que son iguales, ¿sí? Nos enseñan o nos dicen o nos muestran de alguna manera parte de lo que es un verdadero poder de Dios. Es decir, no meter a Dios en una caja de ecuaciones. ¿Sí? ¿Quién es Dios para ti? Es 2 más 2 más 4, le multiplica 7, le divido todo, un compendio teológico, sí. ¿Y qué vida tienes tú de eso? Lo meto en una caja, muy bonita por cierto, y la meto aquí. Y si puedo ponerla en un muro, toda la confesión de fe, la tengo ahí, cuando debería estar aquí.
Porque esa confesión de fe, cuando está en mi corazón, ¿en qué se convierte? En vida. En vida. Por eso Jesús dijo, Dios busca adoradores, y adorar no es cantar, adorar es vivir para Dios, que le adoren ¿en qué? Espíritu. ¿Y en qué más? Verdad. En espíritu y en verdad. Vosotros erráis ignorando las escrituras, la verdad y el poder de Dios, el espíritu. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque vivimos en un mundo donde el diablo se frota las manos porque nos engaña a diestra y a siniestra, nos engaña. Porque nosotros nos conformamos con decir, tengo sana doctrina y la conozco. Y hablo en general, porque cuando Moisés oraba por los pecados del pueblo se incluía, no decía, Señor, esto, perdónanos. Y esto es lo que va a marcar, ¿por qué? Porque esos 7 espíritus de Dios, ¿quién manda esta carta? El que tiene los 7 espíritus, ¿no? Entonces, y miren lo que dice, por ejemplo, Colosenses 2, ¿no? Del 8, cuando dice, porque en Cristo habita toda la pleroma, toda la plenitud, y vosotros estáis completos, pleroma, en Él. Ahora, yo te pregunto, hermano, porque esto me lo pregunto yo. Yo vivo conforme, mi vida es conforme, emana mi vida, refleja mi vida la plenitud de Dios. ¿Sí o no? Entonces, la palabra de Dios dice que en Hebreos cuando dice 4:12 que es viva y eficaz, ¿verdad? Viva y eficaz, ¿ves? Pero es viva y eficaz si se entiende lo que se dice. Y si se entiende lo que se dice es porque se vive lo que se entiende. Porque Jesús dijo, yo tengo mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Saben qué? El problema es cuando nosotros nos quedamos con la palabra que es rica y que me instruye, pero si no produce vida, que es la vida del espíritu, es el vivir en la esfera de lo espiritual, entonces me he quedado a medio camino, hermano. ¿Sí? Hay iglesias, y digo todo, estoy diciendo todo esto porque este es el hilo conductor de la predicación. Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. Hay iglesias, yo conozco algunas, que viven, se desarrollan, se mueven a base de estatutos. No estoy hablando de la confesión de fe, estoy hablando de estatutos. Dice el reglamento 324/5, inciso 2, que esto hay que hacerlo así, que aquello hay que hacerlo así, que tal y cual y demás. A ver, nosotros como seres humanos sí necesitamos orden, ¿verdad? Reglas y orden. Pero cuando eso ocurre es porque no hay vida espiritual. Porque si hay vida espiritual, la cabeza es Cristo. Y si la cabeza es Cristo, hermano, tú y yo, ¿sabes qué? No solamente conocemos la palabra al dedillo, sino que además eso produce vida. Y al producir vida, yo sé en cada momento, y sabemos como iglesia en cada momento, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Por lo tanto, es ahí donde el Señor realmente se glorifica. Miren, el periodo de la Reforma, que es a la que alude esta iglesia y a la que nosotros todos los años festejamos, el Día de la Reforma, ¿sí? Ellos, para nosotros conocer un poquito la historia, hubo este personaje que les digo, Lutero, hubo otros, Calvino, Zwingli, Melanchthon y otros muchos, donde revolucionaron su zona, su región y demás, y crearon unas bases para el desarrollo espiritual de piedad que la iglesia iba a vivir en el postrer tiempo. Porque cuando hablemos de la iglesia de Filadelfia vamos a hablar de la era evangélica, ¿sí? Son tecnicismos, hermano. Es como para entender un poco los tiempos. Fue cuando comenzó la iglesia, se dejaron abrieron las puertas de los templos y empezaron a salir fuera a expandir el evangelio al mundo entero, ¿sí? Eso es la iglesia, ya lo veremos, pero la iglesia de Filadelfia, los puritanos.
puritanos, ingleses, que se iban, los presbiterianos que se iban a Estados Unidos a vivir en las tierras de las libertades, que ellos iban a fundar las regiones más libres del mundo. Hoy ya no es así, aunque hay, ¿sí?, evidencia. Y eso es en esa época. Ahora bien, fíjense, hermano, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Yo les voy a decir una cosa, hermano. No hay cosa más peligrosa para un cristiano que conformarse con conocer las verdades de Dios. Y nada más. Peligrosísimo. Porque tú o yo podemos ser expertos en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que es un obrero aprobado? Entre otras cosas, alguien que traza bien la palabra de Dios. Pero yo os digo una cosa, hermanos, si la palabra de Dios no es para vivirla, para obedecerla y para glorificar a Dios en la tierra, nos sirve más que para llenar la cabeza y poco más. Así que, hermanos, ¿y qué son las 7 estrellas? ¿Recuerdan? Se parece a Éfeso. A Éfeso también se dirigió Jesús. Los que tienen las 7 estrellas, las estrellas son las iglesias. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. Porque la plenitud de Dios, todo lo que Dios ya derramó una vez y para siempre en Pentecostés. No es que Dios esté derramando constantemente. Nosotros tenemos en la jerga evangélica, Señor, derrama de tu espíritu. Eso es incorrecto. Ahora como iglesia deberíamos decir, Señor, llénanos de tu espíritu, ¿no? Porque ya fue derramado una vez y para siempre, como dice Hebreos 10:14. Fuimos perfectos para siempre, una vez y para siempre. Perfeccionados, que también es una palabra muy parecida a pleroma, telos, completos. Hemos sido completados, hemos sido llenos ya a la iglesia. Pero ahora hay que vivir por fe. Hay que hacer eso que Dios ya nos dio. Por fe, el justo por su fe vivirá. Dios ya no tiene que decir, uy, ahora tengo que sacar del baúl de las bendiciones algo para... No, ya nos los derramó, ya nos dio el Señor. ¿Y por qué? Porque Dios debe controlar a todos los siervos, no solo por medio de la sana doctrina, sino también por medio de la vida de piedad. Es decir, las iglesias, miren, no hay iglesias, hay congregaciones, pero una iglesia. Y la iglesia, la Biblia le llama el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo que es de Cristo, ¿por qué cuerpo de Cristo? Porque mientras Jesús estaba en vida, Él era el cuerpo. Él resucita, envía el Paráclito, envía el sustituto de Jesús, que es el Espíritu Santo, pero Él iba a sustituir el cuerpo también, que era la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y una iglesia que no vive en la plenitud del Espíritu es una iglesia que vive a medias. Y tendrá problemas, porque uno de los problemas que tendrá la iglesia, ¿cuál es? Que verás a los pastores, en lugar de que las ovejas oyen la voz y le siguen los pastores los va a ver corriendo detrás de las ovejas por los montes buscándolas para que vengan. Porque no hay vida. Y lamentablemente vivimos en un mundo donde en apariencia, el cristiano moderno, en apariencia, asiente a las verdades de la palabra de Dios, pero no permite que cambie completamente su egoísta manera de vivir. No lo permite. Lo entiende aquí, pero de aquí no pasó aquí. De ahí que no entiende que hay que congregarse, no entiende que hay que orar, no entiende que hay que... Y el consejo eterno de los pastores es, ¿sabe cuál es la labor de un pastor posmoderno? Tratar de avivar el pábilo, para que no se apague. Cuando la iglesia debería estar encendida en una llama. ¿Y qué significa esa llama? Un amor profundo, fraternal, sencillez de corazón, gozo, paz. Gozo por venir a la iglesia y sentirte bien, no sentirte juzgado. No sentirte que ahora me tengo que poner la chaqueta de la iglesia. Y ahí, menos mal que yo salgo, menos mal que se terminó el culto. No, porque ya está, ¿no? Sino que te sientas en un lugar libre. Porque esto es un hospital, esto no es el cielo, hermano, es un hospital. Pero un hospital donde hay buena medicina, buenos médicos, ¿no? Y encima el dueño del hospital, ¿sí?, es nuestro Señor.
Hermano, y con respecto a esto, miren lo que dice Amós 3, 6 y 7. Dice, y escuchen bien esto, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual el Señor no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Saben qué quiero decir con esto, hermano? Miren, la palabra cuando Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz, la voz en griego es fonei, de ahí viene fonética, la fonética. Y tiene que ver con la trompeta. Porque cuando en 1 Corintios 14, cuando dice, si el Señor toca la trompeta, pero no da distinción de voces, ¿cómo se preparará el pueblo para la batalla? ¿Sí? Porque sonará al aire. Cuando hay una palabra de Dios, debe ir acompañada por la voz de Dios. Porque por mucho que la palabra venga de lo alto, si tú, hermano, yo no discernimos la voz de Dios, solo se quedará en una buena palabra. Bien. Miren, y voy a poner el ejemplo de cuando uno es niño. Tú eres niño y de repente viene tu mejor tío, tu tío que has amado, que amas, que más que ti es colega tuyo. Y te dice tu tío, te regaña por algo que has hecho. Tú has hecho esto. Tú hasta te ríes porque te lo dijo tu tío, ¿verdad? Pero viene tu papá o tu mamá, que ya no es colega, no son colegas tuyos. Y te dicen, me acuerdo cuando me decían, Julio, cuando decían Julio. Y mi mamá cuando decía, Julio Enrique, ya, ¿para qué quiere más? Yo ya sabía, no es broma, Cuando me decía Julio, algo me iba a pedir, pero cuando me decía Julio Enrique, algo había hecho. ¿Sí? Y esa voz, yo distinguí esa voz. Porque me lo podría haber dicho cualquier otra persona, pero esa voz yo la distinguí que era de mi mamá y sabía la que me iba a venir. ¿Qué quiero decir, hermano? La vida espiritual es discernir la voz de Dios. El día que tú disiernas la voz de Dios, tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser proyectada. Tu vida se va a llenar de gozo. Porque no van a ser simples palabras. La frase de que la letra mata, más el espíritu vivifica, tiene que ver con eso. La sola letra te mata. ¿Sabes por qué? Porque está hablando de la letra de la ley. Y la ley son los 10 mandamientos. Te mata. ¿Por qué te mata? Sí, porque te está condenando. ¿No te das cuenta que te está condenando? Julio, ¿miente? Sí. ¿Has robado alguna vez? Sí. ¿Deshonra a tus padres? Sí. Bueno, no quiero seguir diciendo porque dirá, ¿de dónde no? Él me está condenando, entonces cambia, no puedo. Pues estás condenado. Y ahí te está matando. Pero el Espíritu te vivifica. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo, ese Espíritu que debe morar, te debe de vivificar. ¿Y qué significa vivificar? Significa que tú ya tienes proyección de vida. Ahora vives en una novedad de vida. Ahora ya no eres lo mismo que antes. Ya no piensas como antes. Ahora tenemos la mente de Cristo. Y ahora mi vida ya es otra cosa. ¿Y cuántos cristianos hay, hermanos, que los ves amargados, los ves con luchas, y vos con esto y con lo otro y con lo demás allá, con conflictos en la familia, con el matrimonio, ¿para qué? ¿Por qué? Y a mí me viene siempre a la mente el pasaje de 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde el cielo y sanaré sus tierras, oiré sus oraciones y sanaré sus tierras, o sea, el corazón. Por eso, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque cuando vino la reforma, se quedaron a medias tintas. Más adelante, cuando ya lo veremos, cuando dice, pero no he hallado tus obras perfectas delante de mí, dice el Señor a esta iglesia. Perfecta significa completa. No las he visto completas, te faltan cosas. Pero mire, en el 1b hasta el 3 dice, yo conozco tus obras,
que tienes nombres del que vives y estás muerto. ¿Ustedes saben qué significa cristianismo nominal? Hoy vivimos en la era de la autopercepción. Yo me autopercibo mujer, aunque sea hombre, yo me percibo gato, me autopercibo lo que sea. Y eso encima van a las leyes estatales donde se promulgan y tienen que ser respetadas. Vivimos en un mundo así, hermano. Para mí ya estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Pero eso a mí casi que no me hace rasgar las vestiduras. Lo que me hace rasgar las vestiduras es cuando hay personas que se autoproclaman, se autoperciben cristianos, sin serlo. Esos son los cristianos nominales, de nombre. Tú le puedes preguntar cualquier cosa de Dios o de la Biblia, que le van a decir. Porque lo han oído, de oídas te había oído. Pero mis ojos nunca te vieron, Señor. Mis ojos espirituales. Por lo cual dice, yo conozco tus obras. Que por cierto, ¿cómo se mide la fe de un cristiano? ¿Por medio de qué se mide? ¿Las obras? No, pero no somos salvos por obra. Claro que no somos salvos por obra, pero las obras se tienen que manifestar para saber si hay fe en el plano horizontal. Yo cómo puedo decir, sí, creo en Dios, y Jesús es mi Señor y tal y demás. No voy casi nunca a la iglesia, no me gusta reunirme con mis hermanos, no entiendo las cosas espirituales porque todavía no discierno la voz de Dios. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? De nombre, nominal. ¿Tienes nombre del que vive? Sí, tienes nombre del que vive, pero estás muerto. Porque, ¿qué pasó? Miren, la Reforma Protestante duró más o menos 200 años, del siglo XVI al siglo XVIII, ¿sí? Luego hubo una reforma radical. Eso se le llamó reforma magisterial. ¿Qué significa? Era necesario, porque ellos crearon las bases para lo que iba a venir más adelante. Pero la reforma magisterial significa que empezaron a cambiar toda la estructura doctrinal y reivindicar, rescatar lo que se había perdido a lo largo de la Edad Media. Y lo volvieron a rescatar. Vale, amén. Pero solo se quedaron ahí. Así que por eso tiene nombre del que vive, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las obras, dice, afirma las otras cosas que están para morir. Miren qué relevante es, hermano, que yo te puedo asegurar que hoy tú y yo tenemos cosas que tenemos que hacer morir, con toda seguridad, por más que estemos en los caminos del Señor. Y que si la vida espiritual, la obra de Dios no ha sido completa en mí, cuidado, porque Dios la va a completar. ¿Qué dice la palabra? Que el que comenzó, ¿qué? La buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará. ¿Qué decir? La completará. De ti o de mí depende estar 4 días en el desierto o 40 años en el desierto dando vueltas. Como Israel. Pero Dios va a hacer la obra, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido. Y aquí emplea varias palabras, varios verbos. Recibir, oír y guardar. Ojo, hermano, ¿eh? Por eso, tanto en las parábolas del reino como en las mensajes de las 7 iglesias, hay una frasecita que se repite casi siempre, y es: el que tenga oído para oír, que oiga. ¿Sabe qué significa esa frase? No está diciendo, hombre, el que tenga oído para oír, todos tenemos oído, ¿verdad? Pues no. El que tenga oído para oír, que oiga. Significa, hermanos, que los que tienen capacidad de oír la voz de Dios, oigan. Porque los demás no tienen capacidad. ¿Se acuerdan? En el mismo Mateo 3, miren, vayan conmigo, vamos a leer Mateo 13. Miren lo que el Señor decía con respecto a la voz, al oír, que no es solamente tener una estructura teológica mental, sino un desarrollo de vida espiritual. Amén. Miren lo que decía capítulo 13. Vamos a leer del 10. Dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y le dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Ahora yo pregunto, hermanos, si la Biblia está accesible a todo el mundo, ¿por qué no todo el mundo la entiende? ¿Porque no será que no se trata de palabra, sino de poder?
porque el reino de Dios no es palabra, sino poder. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Porque aquí está hablando de una actitud. Porque cuando tú oyes la voz de Dios, o oímos la voz de Dios, tiene que haber una reacción. ¿Y la reacción cuál es? El arrepentimiento. Si no hay ese arrepentimiento, lo poco que tienes se te quitará, obvio. Pero mira lo que sigue diciendo. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué dice el Señor que del corazón mana la vida? Porque del corazón tú puedes ver a Dios en todas partes, no verlo en ningún sitio. De la actitud. Y el Señor se cree que el Señor es... Cuando fue a elegir rey, ¿qué le dijo a Samuel? No, yo no veo las apariencias. Yo veo el corazón. Y a Dios no le podemos engañar, hermano. De ahí es la razón de la que Pablo le dice a Corintios, miren Corintios, dice, yo no fui a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque, ¿sabes una cosa? Nosotros podemos edificar nuestra vida espiritual en sabiduría humana. La única diferencia va a ser que eso va a perecer, eso no es eterno. Lo que es eterno es lo que viene de Dios. Pero cuando tu vida o la mía es fundamentada por el poder de Dios, hermano, tu vida ya no es lo mismo. No es lo mismo. Nuestra vida cambia. Entonces, hermanos, aquí vemos que dice, sé vigilante. Mira, la palabra vigilante, la palabra diagregorio. ¿Sabe qué significa eso? Significa la actitud de corazón. Vigilante significa presta atención, mucha atención. Mira muy bien. Observa, ¿sí? Reflexiona atentamente. Eso significa. Y eso se lo dice a quién? A la iglesia, no se lo está diciendo al mundo, se lo está diciendo a la iglesia. Sé vigilante. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y vivimos como, hermano, con decir, nos movemos en las cosas espirituales tal como nos movemos en las cosas terrenales. Tú y yo tenemos trabajo, la mayoría, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Cumplimos, fichamos, ¿verdad? Y al fin de mes, ¿qué hacemos con Dios? Señor, yo ya cumplí, ya fui el domingo a la iglesia, ya cumplí. Ahora, Señor, tus bendiciones. Eso no es vida, hermano. Eso no es vida. Por eso la frase más relevante de los últimos tiempos es que cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Yo ya sé la respuesta. Así que, hermano, por eso, hermano, también tenemos que entender, mire, hoy nos encontramos, fíjense, yo observando detenidamente, por la carencia de vida, escuchen esto, por la carencia de una plenitud de vida, porque hay vida, si no, no estaría el Señor. Pero por una carencia de plenitud de vida, porque Jesús dijo, yo he venido a daros vida, ¿y qué más? Y vida en abundancia. Bueno, por esa carencia de vida abundante, hoy el cristianismo se divide en dos partes, dos características, dos perfiles, dos cosmovisiones, que las vas a encontrar a donde quiera que vayas. La primera es el cristianito que dice amén a todo. No discierne, no observa, no reflexiona. Y no por dudar, porque ¿sabes una cosa, hermano?
Tú debes ser responsable de tu vida espiritual. Tú. El pastor te va a ayudar. La iglesia te va a ayudar. Pero la responsabilidad, la mayordomía es tuya. Y tú debes presentarte delante de Dios como un obrero aprobado y decir, Señor, pero que no tiene de qué avergonzarse, ¿eh? Y decir, Señor, ¿qué tienes para mi vida? Por lo cual nos encontramos, por un lado, las macro iglesias que al decir amén a todo, nadie levanta la cabeza y dice, ¡hey, señores! Nos desviamos 750 kilómetros, estamos perdidos. Que no nos desviamos 3 metros, nos desviamos kilómetros de distancia, porque no han tenido nunca filtro y han dejado permitir todo y todo lo dan por Dios, todo lo hace Dios, es todo. Nadie dice nada. Y ahí se retroalimenta las herejías, los errores y demás. Y Dios tiene que rescatar a los suyos, sacarlos de ahí, sacarlos de ahí. Iglesias de Cristo, el poder de Dios, vale, pero luego tenés el otro. El otro son los maestros conforme su propia concupiscencia. Pastor, yo ya lo sé. Cuando tú les indicas, humíllate, sé sencillo de corazón. ¿No te das cuenta que Dios resiste al soberbio? Pastor, doctorado en teología. ¿Sabe qué es lo que hace el maestro conforme a su propia concupiscencia? No tiene un amor por la verdad, tiene una comezón de oír. ¿Y qué dirá? A ver. Yo alguna vez a algún hermano le digo, ¿para qué vas a la iglesia? Porque lo conozco, ¿eh? Y miren, un gran predicador decía, una oveja puede caer en el lodo, pero el cerdo se recrea en ello. Un cristiano puede caer en pecado, pero no se recrea en ello. Y cuando tú ves personas que se autoperciben cristianos, pero se recreen en el pecado, ¿para qué vas a la iglesia? Si la iglesia es para que oír la palabra, porque no solo es pan vivir el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, pero para obedecerla y vivirla. Y que te redarguya, que te presente una oposición a tu ego, a tu manera de ver la vida. Si eso no te hace, no pierdas el tiempo. Recréate, embárrate en el pecado y demás. Quizás seas el hijo pródigo, ¿no? Que comió con los cerdos y demás, volvió en sí y dijo, pero cuando vuelva en sí, no te engañes a ti mismo. Por lo cual, ahí nos manejamos en eso, ¿sí? Cuidado con eso, hermano. Cuidado con decir, yo ya cumplí y digo amén a todo, porque ahí el pastor, yo me acuerdo de una frase que él decía, el cristianismo moderno, con tal de terminar tolera más una teología deficiente que un culto largo. Un culto largo, pastor, 1 hora predicando. Yo a los 10 minutos desconecto, ¿eh? Y esos son de los que les da igual la doctrina. Porque no aman, porque no oyen la voz del maestro. No aman la verdad. Y es ahí donde nos movemos. ¿Sí? Sigue diciendo, si no velas, dice, vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Recuerdo, ¿a quién se está dirigiendo esta carta? A la iglesia, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué dice, vendré a ti como ladrón? Yo pregunto, miren, vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Versículo del 1 al 5. Cuando Pablo a esta iglesia le recuerda, le dice, acerca de los tiempos, ¿sí? Y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo se escriba, porque ellos vivían, tenían vida espiritual. Porque vosotros sabéis perfectamente que el Señor vendrá así como que ladrón en la noche, ¿vale? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, si el Señor le dice a esta iglesia, vendré a vosotros como ladrón, ¿qué le está diciendo? Estáis muertos.
¿No sois de mi redil? Porque no oís mi voz. No es solo entender ciertas cosas, es oír la voz de Dios y que esa voz te deleite, que esa voz te penetre en lo más profundo de tu ser y que digas, y que te haga vivir a los pies de la cruz, hermano, que te haga arrodillar, que te haga ver tu naturaleza, mi realidad. No es otra cosa, hermano. Yo he visto mucho más fruto en mi vida personal cuando el poder de Dios se ha manifestado a pesar de todas mis carencias, que todas mis buenas buenas aptitudes que uno crea poder tener. A tal punto que después ya de años, ¿sabes una de las cosas que yo siempre digo al Señor? Ay, Señor, yo quiero menos de Julio. Yo tengo que vivir con Julio, Señor. Pero haz que mengue cada vez más, Señor. Ayúdame a... Y esto no es una metáfora, no es algo que es verdad, ¿eh? Cuando el día que tú, hermanos, cuando te oyes, no te ves con tus argumentos, con tu manera de pensar, tu manera, por muy correcto que tú creas que hay demás, si no te entra una especie de aborrecimiento de decir, Señor, estoy cansado de mí mismo, de esa carnalidad, de esa humanidad y de demás, yo necesito vivir en la plenitud del Espíritu. Ese es el punto que Dios quiere llevarnos a todos. Más allá de que tengamos escrito en las paredes la confesión de fe helvéticas o la confesión de fe de Westminster, ¿no? La confesión teológica. Eso es para vivirlo, hermano, es para agarrar ese coraje del corazón y vivirlo. Y vivir, hay una frase que el Señor una vez me la dio así, sí, y dijo, y me sirvió hasta el día de hoy. Y es, ustedes saben que la vida espiritual se camina con dos piernas, ¿verdad? Se camina con dos piernas. Jesús, ¿qué decía? Crecía en conocimiento, pero crecía en gracia. Conocimiento, gracia. Crecía en conocimiento y en espíritu. En conocimiento, en espíritu, vale. La palabra del espíritu te debe llevar al espíritu de la palabra. Porque la palabra tiene un espíritu. Y cuando tú vives en obediencia a esa palabra, tú comienzas a vivir en el espíritu. Y el espíritu te va a llevar a la palabra. Y eso se llama simbiosis, la cual somos expertos en separar. Aquello, mirá, que no tienen la sana doctrina. Nosotros somos de sana doctrina, ¿eh? Cuidado, apártense que llegamos nosotros los de sana doctrina. Y el Señor dice, tienes nombre del que vive, pero estás muerto. Tienes nombre del que vives, pero estás muerto. Es verdad, los reformadores era necesario que ellos tuvieran que lidiar con lo que tuvieron que lidiar, pero no era fácil. Ellos estaban saliendo de la Edad Media, hermano, de una oscuridad terrible la oscuridad que había. La brujería, la hechicería, la magia, toda la superstición que estaban encasquillados en los corazones, no solamente de la gente de a pie, sino también en las cortes y en la iglesia. Estaba todo podrido, hermano. Y estos tuvieron que lidiar y se dieron cuenta que el poder de la palabra es el único elemento que puede cambiar el corazón de las vidas. Es lo único, no hay otras cosas. Amén. Dice, versículo 4 dice, mire, pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Quieren que les diga una cosa, hermano? ¿Quieres que te diga qué es lo que se percibe de un hijo de Dios? Mira, de un hijo de Dios no sé, tanto se ven cosas, pero más de ver se perciben cosas. Y es cuando espiritualmente uno está vestido con vestiduras santas. ¿Se acuerdan que le dijo Pablo a la iglesia de Efesios? En Efesios 4, 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Ese despojar significa la vestidura. Despojado del viejo hombre, despojado de esa vestidura del viejo hombre. Y revestido, renovado en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la verdad del evangelio. Son vestiduras. ¿Saben cómo exacerba
Cuando tú oyes a alguien decir grandes verdades, pero su vida lo es, yo decir, pero es que no vive lo que dice. Tiene un montón de carencias, salen malas palabras de la boca, por ahí es muy impetuoso y dice lo que no tiene que decir y cuando lo tiene que decir a veces no, pero te dice grandes verdades y demás. Y eso exacerba, hermano, porque eso hacían los fariseos. Los fariseos ponían cargas pesadas a la gente que ellos no podían llevar. Y digo, tú tienes que hacer esto porque y es verdad, te está diciendo la verdad. Pero hermano, miren, les digo una cosa. El pastor nunca, los pastores a nivel mundial nunca te deben decir lo que tienes que hacer, te tienen que mostrar cómo hacerlo. Yo siempre algún ejemplo, alguna vez puse este ejemplo cuando yo hice el servicio militar, lo hice en la Patagonia, con 20 grados bajo cero allí. Me tuvo ahí el señor un año y medio, mordiendo el polvo, comiéndome cosas, ya me estaba preparando ya en ese momento. Y recuerdo que allí, muy normal en el ejército, porque yo fui el anteúltimo año que se hacía el ejército incorporado, ¿no? Que te incorporaban a partir del año 90 ya ejército profesión, como en todo el mundo. Y resulta que muy normal, muy común era que venía un cabo primero, sargento, teniente y demás, y te decía, nos decían a nosotros, reclutón, recluta, ¿no? Y decía, salto rana, carrera mar, cuerpo a tierra, salto rana, y te sacaba ahí, tus flexiones. ¿Por qué? Te estaba en cierta manera castigando, pero te estaba fortaleciendo, te estaba ayudando a forjar un carácter, ¿vale? Pero había solo uno, porque nosotros el servicio militar lo hacíamos a la orilla del mar, ¿sí? A 300 kilómetros de Malvinas. Y resulta que, claro, el código militar decía que el cargo, el rango mayor, te tenía que mostrar, si te iba a ejecutar en ti algo, él te lo tenía que mostrar cómo hacerlo. Y solo uno lo hacía, el resto decía carrera mar y nos metían en el agua. Tú te imagínate a 10 grados bajo cero en el agua. Y hay chavales de 18, 19 años que... Vale, eso es otro tema. Pero ahí muerto de frío, hermano. Y tú sabes que te agarraba una rabia y decía, lo agarraría del cuello y lo metería ahí, así. ¿No? Había uno, subteniente, que había estado en Malvinas, era de los comandos y demás, se metía en el medio del mar hasta aquí, a correr alrededor de mí. Y tú ahí. Porque mi rango mayor me estaba mostrando cómo hacerlo. Y si él lo hacía, yo tenía que hacerlo también. ¿Se dan cuenta? La palabra autoridad viene de autor. Entonces yo soy autor de lo que yo digo. ¿Sí? Y eso, ¿sabe lo que produce? Bendición en una iglesia, nos lo trasladamos al mundo espiritual, y crecimiento espiritual. En lugar de pegarte 20 años diciendo, venga, te das la media vuelta, entonces en lugar de ser un vaquero que va detrás de las vacas, te convierte en un pastor donde las ovejas te siguen a ti. Pero si me siguen espiritualmente es porque cuando el pastor Julio habla de oración es porque ora. Cuando el pastor Julio habla del estudio de la Biblia es porque la estudia. Porque el pastor, ¿se dan cuenta? Porque lo está viendo y te estoy allanando el camino con mi experiencia. Porque otros tuvieron que hacer conmigo. Y esa es la transmisión espiritual de una generación a otra. Y esto que estoy diciendo, vamos a apuntar más de lleno, la familia. Padres. Ayer tuvimos una reunión de hombres, ¿verdad? Nos lo pasamos re bien, muy bien. Pero siempre enfatizamos en las reuniones de los hombres. ¡Hombre! Pongámonos las pilas. ¿Sí? Dejemos de estar entretenidos con otras cosas. Venga, ¿no? Porque somos cabeza del hogar. Y Dios cuando venga a pedir cuentas, te va a pedir cuenta a ti. Si tienes familia. Así que, hermanos, dice, pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado esa vestidura. Y en el 5 dice, el que venciere, te digo una cosa, hermano, a nosotros se nos llena la boca de decir, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria a Dios y aleluya y demás. Pero ¿saben dónde vemos nosotros que somos más que vencedores en Cristo Jesús? En el día a día. En el día a día.
El ver la fidelidad, la constancia, la perseverancia, el amor a Dios, el amor a los hermanos, el servicio. Ahí somos realmente victoriosos. Amén. Gracias. Gracias. Me hizo acordar que tengo que beber agua. Gloria al Señor. Así que, y es ahí, hermano. Miren, el vencer, el más que vencedor, significa cuando nosotros tenemos, y esto lo decía yo, bueno, lo hablábamos en parte ayer en la reunión de hombres. Mire, ¿cuándo yo soy fuerte? Cuando yo soy débil. Cuando yo me debilito en el Señor. ¿Y qué significa ser débil? Significa, Julio, déjate delante de Dios estar con todos tus argumentos, con todas tus historias y con todas tus cosas. Cansa, ya huele. Preséntate delante de Dios y humíllate de corazón y sé débil delante de Dios. Entonces ahí Dios te verá y dirá, en lugar de resistir al soberbio, ¿qué dice la palabra? Que da gracia al que se humilla. Ven aquí, te levanta. Porque al que se humilla, Dios le exalta. Y al que se exalta, ¿qué dice? Dios lo humilla. Y dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquí hay que hacer un inciso. Porque este es uno de los versículos que se suele utilizar en la iglesia posmoderna para decir que la salvación se puede perder. ¿Por qué? Porque si puede ser quitado del libro de la vida, entonces significa que podemos ser quitados de la herencia eterna, ¿verdad? Pues no, hermano. ¿Por qué? Porque lo que se está refiriendo al libro de la vida se está refiriendo a un libro, cuando la Biblia habla del libro de la vida, ¿verdad? El libro de aquellos como en Apocalipsis 22, que se han abierto los libros, el libro de la vida, ¿verdad? Esa analogía del libro de la vida está sacada de un libro real, de la historia de Israel, en donde Israel eran inscritos, los que nacían, es como un censo, sí, y los que morían, ¿qué decía? ¡Pac! Se borraban, obvio, ¿no? Se ponían, se borraba. Se ponían, se borraba. ¿Qué quiere decir? Que dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre. ¿Por qué? Porque no morirá eternamente. Es una analogía espiritual, porque tendrá vida. No será quitado, no será borrado de la herencia de los justos, pero está relacionado a ese libro real que existía en Israel. Y había otro libro también, que era un libro donde estaban inscritos las proezas y las desgracias que cada uno hacía. O sea, que si tú eras en el pueblo, te conocían por, ¡wow! ¿No? Edward, qué tremendo, gracias Edward, porque podemos deleitarnos y cómo toca y cómo nos ayuda y cómo... Edward hace esto. Entonces ya estaba en el libro, ¿no? De los que... Y luego de repente dice, Julio, ¿no? Este vamos, la ha liado parda, en el libro ahí con letra roja, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, de eso se está refiriendo. Y miren lo que dice Apocalipsis 22:14. Dichosos los que lavan su ropa para tener derecho el árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Os digo una cosa, hermano, y ya para concluir. Una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que hacer es cuidarnos de nuestro ropaje espiritual. Porque yo no sé si alguna vez a ti te ha pasado de ir en punto, en blanco, a una boda, por ejemplo, y de repente, ¡fra!, te manchas con alguna bebida, sobre todo las mujeres, ¿verdad?, que llevan una ropa. Nosotros vamos medio uniformados, ¿verdad? Pero, y que de repente se ha comprado un vestido que carísimo y demás, y va y se lo manchan en la boda y ya no la puede usar. ¿Verdad? Bueno, haber tenido más cuidado. Bueno, eso llévalo al mundo espiritual. En el mundo espiritual, hermano, un obrero aprobado es alguien que se presenta delante de Dios todos los días. Para que Dios revise cómo está tu vestido, la mía.
Y cuando Dios ve manchas, por eso, ¿qué dice el Señor? Él vendrá a buscar una iglesia sin arruga, vestimenta, y sin mancha, porque Él la santificará. Entonces yo debo cuidarme, hermano, del mundo. No ames al mundo ni las cosas que te... Por eso te ensucia, eso te mancha. Te mancha nuestro ágape, nuestra vestidura. Y debemos cuidarnos de ello. Y aquí habla eso, ¿no? Lo importante de la vestidura. Y ya, miren, algunos versículos que he apuntado aquí que son relevantes. Dice, miren, por ejemplo, Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, ¿ves? Los libros y otro libro. No es un libro, son varios libros. El cual es el libro de la vida. Entre todos esos libros había uno, el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Se dan cuenta cómo el Nuevo Testamento repite hasta la saciedad? Serán juzgados por las obras, las obras, las obras, las obras, las obras. ¿Tú sabes lo que es el antinomianismo, hermano? Es lo contrario del legalismo. El legalismo te dice, te tienes que vestir así, tienes que hablar así, tienes que hacer así, tienes que hacer esto, lo otro. ¿Sabes lo que es el antinomianismo? Yo ya soy cristiano, ya vivo la vida como a mí me da la gana, algún día ya recibí, ya veré al Señor en el cielo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese es el antinomianismo. Y hay mucho de eso en estos tiempos. Hay muchos de los dos. Por eso el espiritual, hermano, va contracorriente, no es entendido. Es una persona que dice, qué fanático. No, ama a Dios mucho. Dice, no digas a tu hermano que es fanático, di que reconoce que ama a Dios más que tú. ¿No? ¿Y qué es así? Está todo el día en la iglesia, está todo el día estudiando la Biblia, todo el día orando. ¿Qué fanático? No. Oye bien la voz de Dios y ama a Dios. Así que, hermano, el que tiene oído, ¿sí? Y yo quiero terminar, hermano, con 3 cosas elementales de todo esto que venimos hablando. Una lección grande que tenemos que recibir es que la época más brillante de la historia del cristianismo moderno, es decir, no medieval y para atrás, sino más bien de la época de la Ilustración y demás, que es la Reforma Protestante, que fue donde Europa se liberó de todas las subparticiones religiosas y demás, que además esa religión fue exacerbando los corazones y las vidas de millones de personas que hasta el día de hoy tienen bloqueado el pensamiento y porque lograron sus objetivos y demás. Le dice Dios que no había encontrado sus obras completas en ellos, a pesar de. Por lo tanto, punto número 1, cuidémonos, hermanos, de no ser aquellos que solamente conocemos bien la palabra de Dios, sino que seamos aquellos de los que viven la palabra de Dios. No seamos oidores, sino hacedores. Amén. Dice, tiene nombre del que vive, pero estás muerto. Cuidémonos de esa apariencia de piedad, pero que nuestros actos lo nieguen. Cuidémonos de eso, hermano. Porque saben, miren, esto no lo tengo apuntado, pero se me viene a mente, no hace falta que lo voy a leer rápidamente. Esto a mí me choca, lo que voy a leer ahora es algo que no me choca solo ahora, me ha chocado siempre. Miren, dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice que como el mundo ahora se retroalimenta con falsos maestros, el pueblo, que así le gusta y le va, porque le gusta oír, busca que le digan lo que quieren oír, que por culpa del comportamiento y de seguir todas esas herejías, que dice, el camino de la verdad es blasfemado. ¿A ti nunca te ha pasado de predicarle el evangelio a alguien? A mí no me vengas con esos rollos. ¿Por qué habla así? Yo pregunto una cosa, miren, esta pregunta es sencillísima. Es observable y ante las evidencias nadie puede decir lo contrario. Que alguien me diga a mí algo negativo o malo,
de Jesucristo. Solamente una cosa. Si me la dices, entonces yo empezaré a dudar de, uy, no es tan bueno el Señor. Y si siendo así, que tú sabes muy bien que Jesús es amor, bondad, es gozo, es paz, es bendición, es fiel, ¿por qué el mundo le insulta? ¿Por qué el mundo? ¿No será en gran parte por culpa de la iglesia, que tiene nombre del que vive, pero ha estado muerta? Porque no hay peor cosa, hermano, que hacer una apología de algo que tú y yo no vivimos. Eso es lo peor. Más vale, como decía Charles Spurgeon, dedícate a tus asuntos, pero no quítate del medio. Lo digo por mí también, ¿eh? Julio, quítate del medio. Y lo último, velar para no manchar las vestiduras. Velar. ¿Se acuerdan? Y volvemos otra vez, las 5 vírgenes que velaban, tenían aceite porque tenían vida. Las otras tenían lámpara, pero no tenían aceite. Tenían nombre, pero no tenían vida. Y que vino, Señor, ábrenos, que queremos entrar. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Y los de aquí? Y está hablando de la iglesia, no está hablando del mundo, no está hablando de la iglesia. Saben que a mí en esta iglesia, la iglesia de Sardi, todas las iglesias me ha llegado a lo más profundo de mi corazón. Pero en esta hay una cosita en especial que ha tocado la fibra de mi corazón, porque yo estuve muchos años, hermano, con la verdad de la palabra, y eso es necesario, porque eso es la base por la que es edificada la casa espiritual, la base, el conocimiento. Ustedes saben, escuchen, presten atención a lo que te voy a decir ahora. Yo creo que todos hemos leído o oído el pasaje de Hechos 2:47 cuando dice, y perseveraban, los discípulos, perseveraban, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, ¿amén? ¿Y qué interpretamos nosotros con esa palabra? ¿Sabe cómo yo la interpreté muchos años? ¿Que en qué perseveraban? En aprenderla y exponerla, ¿verdad? La aprendían y la exponían, la aprendían y la exponían. No solamente es eso. Ellos perseveraban en vivirla, perseveraban en cumplirla, en obedecerla, en eso perseveraban. Y yo termino con esto. ¿Tú perseveras, hermano, en vivir las doctrinas de Cristo? Amén. Vamos ahora. Señor Padre Santo, gracias, Dios mío, por este hermoso tiempo. Gracias por tu palabra una vez más. Es rica y además es viva y es eficaz. Y discierne los corazones, las intenciones del corazón, discierne, Señor, toda nuestra vida. Y no hay nada oculto que no se ha de manifestar delante de tu presencia, delante de la presencia de tu palabra. Yo te pido, Padre, Señor, ayúdanos a no caer en el error de ser expertos en la teoría y tenerte a ti como una mera doctrina y no tenerte a ti como una vivencia, Señor. Señor, perdónanos por nuestros pecados porque tenemos que humillarnos delante de ti, reconocer nuestras faltas, nuestras carencias, Señor, nuestra incapacidad de poder hacer nada que tú nos pides. Ayúdanos, Señor, y sobre todo, Padre, sobre todo, te pido que como iglesia podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. No solamente llenos de tu conocimiento, sino llenos de la vivencia de tu conocimiento, Señor. Para así poder ser luz y sal a este mundo que cada vez se va pudriendo más y se va corrompiendo más. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.